15. Si lo vas a buscar en el celular o traes tu Biblia, Filipenses está después de Efesios. Filipenses 2, verso 15. ¿Lo encontraste? ¿Me sigues con tu vista? Dice la palabra de Dios a la letra. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminarias en el mundo. Amén. Con estas palabras vamos a dar el tiempo a nuestro pastor Ismael. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a seguir hablando acerca de Daniel. Vamos a seguir hablando acerca de Daniel. Hoy concluiremos esta semana de oración y quería exponer la vida de Daniel y hacer un recuento de la vida de Daniel desde que comenzó su ministerio hasta que lo terminó. Ya me imagino todos viendo el reloj, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? Obviamente va a ser un resumen, hermanos, no vamos a ir por cada versículo del libro de Daniel, pero sí vamos a hacer un recuento de su vida, un recuento de su vida. Fíjense, hermanos, que vivimos en un mundo donde hay muchas voces, pero las vidas con peso espiritual son pocas y escasean. Donde las opiniones abundan, pero los ejemplos faltan. Hoy más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que comprendan el poder de su influencia, y un ejemplo poderoso de esto es la vida de Daniel. Fíjense que la influencia es un poder a la que todos tenemos acceso. Alguien dirá, yo no soy político, yo no soy influencer, yo no soy una persona adinerada, yo no soy una persona con un cargo grande. ¿A quién puedo influir? Déjeme decirle que todos influimos sobre alguien, independientemente de su contexto, todos influimos. En medio de la corrupción que prevalecía en la corte de Babilonia, donde estaba Daniel, Daniel fue un ejemplo de lo que puede llegar a ser un hombre que se consagra enteramente a Dios. No hubo influencia que pudiera apartarlo del camino recto. El poder de la influencia positiva comienza con una decisión silenciosa. Alguien lo comparaba a cuando tiras una piedra pequeña en el agua. No sé si les ha tocado ir a un lago o al mar. En el mar no tanto porque las olas no dejan verlo. Pero en un lago, si tú tiras una piedra pequeña, se forma una onda, ¿cierto? Y después de esta onda se forma ¿qué? Otra onda. Y después otra y otra y otra y otra. ¿Y hasta dónde llega la última onda? Hasta donde termina el agua, ¿cierto? Y así es el poder de la influencia. Una decisión pequeña comienza a expandirse de manera que abarca, ¿cierto? Y su influencia se vuelve eterna. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel para darle un repaso a la vida de este hombre que admiramos tanto, porque es digno de admirar. Y veamos allí qué cosas hicieron de Daniel lo que él era. Busquen en el libro de Daniel el capítulo 1, versículos 1 y 2, vamos a ver cómo comenzó todo. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar,
a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Todo comienza con una crisis. El pueblo de Dios, que había sido destinado a ser una nación líder, cabeza y no cola. El pueblo de Dios que había sido elegido para ser la luz del mundo, ahora estaba siendo invadido por una nación pagana llamada Babilonia. Babilonia tenía un rey, este rey se llamaba Nabucodonosor. Y lo que Babilonia era, es lo que hoy se conoce como Irak. En Irak, de hecho, todavía hay ruinas de la ciudad de Babilonia. Saddam Hussein, que fue un líder político de Irak, él se creía la reencarnación de Nabucodonosor y tenía como propósito reconstruir la antigua Babilonia allí en Irak. Dato interesante, ¿no? Este rey Nabucodonosor fue un rey grande. De hecho, uno de los reyes más poderosos que ha existido en la historia de esta humanidad. Tenía jardines colgantes por todo su palacio. El río Éufrates atravesaba la ciudad, no necesitaban de sistema de alcantarillado, tenían un río gigante que pasaba por allí, por medio de la ciudad, donde alimentaba, cierto, a todas las personas que estaban ahí. Monumentos de oro, mármol, tesoros traídos de las invasiones que él hacía y incursiones que hacía en diferentes partes. Era algo asombroso. Las personas quedaban maravilladas con lo que era Babilonia. Y este rey, por permiso de Dios, decide invadir al reino de Judá, a Israel, allí en Jerusalén. Toma la ciudad, toma los utensilios del templo, quita al rey de allí y también lleva siervos y secuestrados con él. Obviamente murió mucha gente en esa incursión, pero él decidió dejar con vida a los hijos de los príncipes y de los reyes de allí. En otras palabras, llevó lo mejor que había en este lugar para su reino. Allí comienza todo. Y ahora vamos a ver versículos 3 y 5, ¿qué nos dice? Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y le señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Nabucodonosor secuestra a los hijos de los príncipes, ¿cierto? Muchachos que habían crecido con comodidades, muchachos que habían recibido una educación distinta a la que el resto del pueblo recibía. Y fueron llevados por el rey a Babilonia para que ahora fueran educados, o más bien reeducados, y llegaran a ser parte de esta potencia del mundo, de esta nación pagana. Entre las personas que estaban entre estos jóvenes, había un joven que se llamaba Daniel. Allí comienza su historia. Él llega secuestrado de su casa, no con el deseo de estar allí, sino por obligación, llega a un lugar
que probablemente no deseaba ir. Y el rey tiene un plan en sus manos. Él dice, bueno, esto va a ser sencillo. Esta gente ha aprendido muchas cosas durante su vida, han recibido una educación. Yo los voy a reeducar para que ahora parezcan babilonios. Y les cambió sus nombres. Y en vez de sus nombres hebreos, les puso nombres babilonios. Todo con la idea de cambiar su forma de pensar. Todo con la idea de que ellos ya no pensaran como hebreos, ni siguieran al Dios de los hebreos, sino que se convirtieran en uno más de los súbditos de Nabucodonosor, ¿cierto? Que eran siervos paganos. Allí comienza la historia de este joven. Y fíjense que allí al comienzo de su historia, él decide ser fiel. Él decide ser fiel. No fue a mitad de su carrera, no fue cuando ya iba a terminar su carrera. Fíjense que hay gente que dice, no, yo me voy a volver cristiano ya cuando esté viejito. Porque pues la vida es para disfrutarla, dicen, ¿cierto? O quién sabe si llegan a ser viejitos, ¿no? Porque ¿quién es quien cuenta nuestros días? Es Dios. Y Daniel sabía esto. Daniel sabía que su influencia, su prosperidad, su éxito, todo dependía de ser fiel a Dios. Así que el rey les dice, bueno, les voy a dar de lo que yo como, de la mejor comida de Babilonia. ¿Qué se imaginan que había en esa mesa, mis hermanos? Sí, había todo tipo de carnes allí, ¿cierto? Era como un Golden Corral, pero pervertido. Golden Corral todavía encuentras algunas cosas allí que puedes comer, ¿no? Y Daniel, al enterarse de esto, se preocupa, porque él había sido educado de manera distinta, siguiendo las leyes de Levíticos, evitando ciertas comidas que eran contaminadas. Es más, se decía que incluso la comida que les estaba dando el rey de Babilonia era primero ofrecía a los dioses de ellos y luego se servía a la mesa del rey. Y Daniel dijo, no, yo no puedo consumir esto. Yo no puedo consumir esto. Y decide hacer una petición exclusiva. Y dice que por favor le traigan verduras y agua en vez de la comida que el rey daba. Hermanos, una decisión difícil. ¿Te imaginas que en vez de comer todo lo que tú quieras, solo comas verduras y aguas? Ahí tienes, ¿cierto? Todo tipo de carnes, todo tipo de postres, todo tipo de lo que quieras. Y que tú digas en ese momento, yo voy a tomar agua y voy a comer verduras. Ahí comienza su primera decisión. Ustedes conocen la historia. Después de cierto periodo de tiempo, ellos son probados y sorprende que la capacidad intelectual de Daniel y sus amigos era 10 veces mayor que todos los demás que probaron de la comida del rey en ese tiempo. Romanos 12, versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fundamentos de Educación Cristiana, página 78 nos dice, el propósito firme de Daniel de no contaminarse con las costumbres del mundo debería ser el propósito de cada joven el día de hoy. La gracia de Cristo puede sostener al cristiano en cualquier
circunstancia. Cualquiera podría decir, no, pero eso fue muy atrevido Daniel, ¿cómo se le ocurre? Está enfrente del rey todopoderoso, Nabucodonosor, líder del imperio más importante del mundo en esa época. Le está ofreciendo su comida y él decide rechazarla. Tremendo, ¿no? En 1955, una mujer llamada Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un hombre caucásico blanco en un autobús en Montgomery, Alabama. Su acción inspiró el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Como Daniel tomó una decisión tranquila, firme, pero llena de influencia. Esta mujer que decidió negarle el asiento a este hombre blanco, no sabía que su decisión estaba preparando el camino para uno de los movimientos de derechos civiles más grandes de los Estados Unidos, donde las personas afrodescendientes eran discriminadas. Habían restaurantes que ni ellos podían entrar, baños especialmente para ellos porque no podían entrar a los otros baños. Sus derechos estaban por el suelo. Y esta mujer, en una decisión difícil para ella, probablemente, decidió no ceder, y comenzó esta ola de influencia. Lo mismo ocurrió con Daniel. Fíjense que la influencia no solo te inspira a ti, la influencia inspira a los que te rodean. Daniel no actuó solo, si ustedes van conmigo al versículo 11 del mismo capítulo 1. Entonces dijo Daniel a Melzar, su amigo, a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Junto con Daniel estaba Ananías, Misael y Azarías. Y es que eso hace la influencia. Cuando tú tomas decisiones por Dios, cuando tú vas en contra de la corriente, cuando tú te comportas de una manera fiel, tú influencias a las personas que te rodean. La asociación, miren esto, la asociación con los justos es una salvaguarda. Y miren esta frase. Daniel sabía que no podía mantenerse firme solo. ¿Cómo? Daniel sabía que no podía mantenerse firme solo y buscó compañía en la fidelidad. Queridos hermanos, si tú crees que la vida cristiana es una vida solitaria para estar apartado de los demás, estás muy equivocado. La vida cristiana es una comunidad de creyentes que se fortalecen entre ellos y adquieren fuerza allí, ¿cierto?, de los hermanos para poder hacerle frente a los desafíos de la vida. Daniel lo sabía. Él dice, si me quedo solo, no la voy a armar. Así que decide juntarse con sus amigos. Miren lo que dice Proverbios, versículo 13, capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado o será necio también. Y Hebreos 10, 24 también, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En la Segunda Guerra Mundial, un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer, un alemán, pastor luterano, se opuso al régimen nazi. Pero no lo hizo solo. Decidió crear una escuela pequeña, escondida, en un lugar.
con el propósito de formar pastores fieles. Su ejemplo inspiró a muchos a resistir la corrupción moral del gobierno alemán en ese entonces. Ningún hombre vive para sí. Cada acción, cada palabra deja una huella en los demás. Después que Daniel influencia a sus amigos, entonces Daniel empieza a influenciar el mundo. Daniel capítulo 2, versículo 1, nos cuenta la historia del rey de Nabucodonosor. No la vamos a leer toda, porque ciertamente es largo. Pero Daniel tiene la oportunidad de revelar al rey este sueño que lo tenía perturbado. Y cuando Daniel revela el sueño a Nabucodonosor, el rey expresa en el capítulo 2, versículo 47, la siguiente frase, donde se demuestra que la influencia de Daniel fue reconocida incluso por el mundo. Versículo 47 del capítulo 2. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Una pequeña decisión que tomó al principio llevó a Daniel hasta las cortes del palacio a guiar al rey más poderoso de la tierra a reconocer que el Dios de él era el Dios de dioses. Daniel nunca tomó la gloria para sí, siempre honró a Dios. Daniel podría haber ganado fama y poder para sí mismo, pero elogió al Dios del cielo. El cielo honra a los que le honran. Era fácil para Daniel decir, bueno, ya soy reconocido por el rey, aquí dejo mi religión y ahora a vivir bien, disfrutando de los placeres de Babilonia. Pero nunca pasó esto por su mente. Mateo 5, versículo 16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y 1 Samuel 2:30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. Honraré a los que me honran. Todos ustedes conocen la historia probablemente de Desmond II. De hecho, Hollywood le hizo una película a este hombre, casi en contra de su voluntad. Tuvieron que batallar mucho para convencerlo, que era un hombre adventista. Desmond II, un soldado que decidió no utilizar armas en la batalla contra Okinawa. Y este hombre, Desmond II, quien era un adventista del séptimo día, salvó a más de 75 hombres en la batalla de Okinawa sin tener un arma en sus manos. Su testimonio impactó a sus compañeros y superiores. Fue el primer objetor de conciencia en recibir la medalla de oro de los Estados Unidos, de honor de los Estados Unidos. Imagínense, fue un objetor de conciencia. En otras palabras, él se negó a seguir las órdenes de sus jefes, de los generales, comandantes, tenientes que estaban allí. Les dijo, yo no voy a utilizar armas. Voy a ir a la guerra, pero sin armas. ¿Quién va a la guerra sin armas, hermanos? Y allí Dios guardó de la vida de Desmond II y logró salvar 75 personas.
y aparte de esto recibió la medalla de honor. Daniel tenía una influencia que incluso resistía la corrupción y el orgullo. Después de que murió Nabucodonosor, lo sucedió un rey llamado Belsasar, también rey de Babilonia. Vayan conmigo allí a Daniel 5, versículo 1. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Vamos a ver qué quería hacer con esto. Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Pueden imaginarse, hermanos, las copas utilizadas en el santuario, sagradas, que solo tenían derecho los levitas y los sacerdotes a utilizar. Este rey profano decide mandarlas a traer para él seguir su borrachera con sus amigos y tomar vino ahora, licor, en esas copas sagradas de Dios. Obviamente Daniel no estaba allí en la fiesta, y cuando el rey Belsasar está borracho tomando, aparece una mano allí en el cielo y escribe unas palabras extrañas. Mene, mene, tekel, uparsin. Y el rey ve esto y hasta la borrachera se le quitó. Y turbado por lo que acaba de ver, pide ayuda a los magos y los astrólogos, lo mismo que hizo su papá con el primer sueño. Y no encontrando quien la adivinara, su madre probablemente o su abuela le dice, oye, Belsasar, quiero nada más decirte algo. Había un hombre muchos años atrás que ayudó a tu papá a descifrar un sueño. Tal vez si lo traes, él puede ayudarte. Belsasar, no teniendo más recursos a mano, decide llamar a Daniel, un anciano ya. ¿Podría haber estado en la fiesta? Claro que sí. No estaba allí, hermanos. Fue a buscarlo el rey. Y Daniel, cuando comienza a hablar con el rey Belsasar, Daniel decide reprender al rey para que se dé cuenta de lo que estaba haciendo estaba mal. El rey ofrece a Daniel darle dones, y miren lo que le dice Daniel en el versículo 17, del capítulo 5. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y la daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y ahora está el hijo de Nabucodonosor comportándose de una forma más terrible que su padre. Y Daniel, en vez de adularlo o buscar allí una oportunidad para tener más influencia en el reino, le dice, ¿sabes qué, Belsasar? Estás haciendo mal. Estás haciendo mal. Daniel denuncia el pecado del rey sin temor. El cristiano que adula al mundo pierde su poder. Daniel podría haber callado, pero habló con claridad porque su lealtad estaba con Dios. No le tenía miedo al rey, hermanos. No le tenía miedo al rey.
Él sabía que su trabajo era reprenderlo, que tenía que hablarle claro y firme y mostrarle que estaba equivocado, que lo que estaba haciendo estaba mal. Y esa es una lección para nosotros, mis hermanos. Ezequiel 3:18 nos dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Si tú ves a alguien que está actuando mal y tú no dices nada, entonces estás participando en la iniquidad también. Tremendo, ¿no? A veces uno no quiere meterse en problemas. Ves que el compañero se roba algo o está haciendo algo indebido. Y tú sabes que está mal. Y evitas tener problemas y mejor te quedas callado y no dices nada. Te haces el de la vista gorda, ¿no? Pero eso no hace el cristiano, mis hermanos. El cristiano es una persona que corrige sendas torcidas. Es una persona que con sabiduría y dirección de Dios ayuda a las personas a ir por el camino correcto. Con amor, pero hay que decir las cosas. Hay que ayudar a las personas a reconocer sus errores, porque esos errores los están llevando ¿a dónde, hermanos? A la perdición. Si tú no hablas, no es porque lo amas, es tal vez porque le odias y quieres que se pierda. Pero si tú realmente le amas, entonces vas a hablarle, porque quieres que corrija su comportamiento y pueda encontrar la vida. William Wilberforce, un parlamentario inglés, luchó contra el comercio de esclavos por 20 años. Aunque era objeto de burla, su voz firme y principios cristianos lograron abolir la esclavitud en el Imperio Británico de 1833. Se burlaban de él en el Congreso. Ustedes saben, la economía de Inglaterra dependía del comercio de esclavos, hermanos. Tenían cultivos de caña de azúcar en el Caribe, muchísima caña de azúcar. Y el azúcar que utilizaba Inglaterra para su famoso té venía de mano de esclavos. William lo sabía y peleó durante 20 años contra el Congreso para que abolieran la esclavitud, hasta que por fin, después de esta batalla fuerte, fue abolida. ¿Qué hubiera pasado si se queda callado? No, pues eso ya lo han venido haciendo quién sabe desde cuándo. Voy yo a cambiarlos. No. Así pensamos a veces nosotros, ¿no? No, pues si este está así desde hace cuándo. No, yo cambiarlo, no. Que se arregle él solo. Si su mamá no lo corrigió, ¿qué lo voy a corregir yo? Es el pensar a veces nuestro, ¿no? Pero mi querido hermano, si tú ves algo que es inadecuado y te quedas callado y tratas de acallar tu conciencia, haciéndote pensar a ti mismo que está bien, déjame decirte que no lo está. Y el Señor demandará de nuestra mano la sangre de estas personas que pudieron haber cambiado su comportamiento si hubieran recibido una palabra sabia por parte nuestra. Así que Daniel no tenía miedo a decir la verdad. Su influencia incluso desafiaba el miedo. Y quiero terminar con esta sección donde descubrimos que realmente el poder detrás de la influencia de Daniel residía en la oración. Vayan conmigo al capítulo 6 de Daniel
Daniel para este entonces ya es un anciano. Versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel para este entonces ya no está con los líderes de Babilonia. Babilonia ha sido destruida o conquistada por los medos y los persas. Y el rey Darío es ahora quien dirige ese inmenso imperio. Ustedes saben, cuando hay un cambio de gobierno, el gobierno que viene saca a todos los que eran parte del gobierno anterior, ¿sí o no? Sí es. Pero Daniel fue dejado allí. Fue dejado allí. La influencia de él era tan abarcante, la gente lo conocía tan bien, que el rey Darío, al verlo, sabía que era un hombre de Dios. No lo movió de su puesto. Es más, lo puso como el más importante allí en el reino de los medos y los persas. Versículo 4 y 5, sus enemigos no hallan falta en el carácter de Daniel ni en su trabajo, y deciden hacer algo para que Daniel no siga siendo el favorito del rey. Y buscaron documentos, buscaron la forma, trataron de seguirlo para ver si cometía algún error, una deshonestidad, una falta por aquí, un desliz por allá. Pero se sorprendieron al ver que la vida de Daniel era transparente como el cristal. No había nada que pudieran decir, este hombre faltó en esto. Todos sus documentos en línea, las finanzas en regla, todas sus palabras bien dichas. Todo lo que hacía era prácticamente intachable, perfecto. Ese era el poder de su influencia. Y se preguntaban, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para quitar a este de su puesto? Y si les ocurre una idea terrible de decirle a Darío, oye Darío, ¿por qué no firmas un edicto que todos los que adoren cualquier otra cosa, excepto a ti, en cierto periodo de tiempo, sean echados al foso de los leones? ¿Creen ustedes, hermanos, que ellos ya sabían que Daniel todos los días buscaba a Dios en oración? Claro, claro. Aquí facilito lo hacemos caer. Es más, se lo van a comer los leones, dije. Facilito. Y el rey, claro, el rey de los medos y los persas, después de escuchar esto, sin pensar en la trampa que le estaban poniendo encima, porque el rey quería mucho a Daniel, lamentablemente decide firmar este edicto y poner el sello de su anillo en él, sin saber que estaba colocando sobre Daniel la pena de muerte. Eran 30 días donde nadie podría adorar a otro Dios, ni orar a otro ente. En el versículo 10 nos dice lo que ocurrió cuando Daniel supo de esto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y cerrando las ventanas y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. ¿Cómo qué? Como lo solía hacer antes. No era algo nuevo que él estaba haciendo. Era algo que él había hecho toda su vida.
y que ni la muerte misma le iba a arrebatar. Y saben, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué para Daniel era tan importante incluso arriesgar su vida por hacer lo que hizo? Porque su vida dependía de esas oraciones, hermanos. En ese tiempo era en el que él recibía de Dios la fuerza, la sabiduría para hacer frente a los desafíos que enfrentaba todos los días ahí en la corte del rey. Cuando se sentía tentado a hacer algo equivocado, en esos momentos de oración Dios lo fortalecía y él seguía adelante. Él seguía adelante. En lugar de esconderse, Daniel abre sus ventanas hacia Jerusalén y ora. No busca causar revuelo, pero tampoco cede. No cambia su hábito de oración porque su vida está arraigada en Dios. Cuando los hombres son leales a Dios, su influencia es como un perfume precioso. El cielo los mira con complacencia. Salmo 55, 17 nos dice: tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Quien se arrodilla ante Dios puede mantenerse de pie ante cualquier hombre, mis hermanos. Daniel no temía el edicto porque había aprendido a temer con reverencia solo a Dios. Su oración era su comunión, su oxígeno, su fuente de influencia. En su hogar había un aposento en la parte superior donde acostumbraba a orar, con la ventana abierta hacia Jerusalén. 3 veces al día Daniel se arrodillaba y oraba a su Dios. No era fanatismo, sino firmeza de un propósito santo. Su vida de oración fue la fuente de su sabiduría y su fidelidad. Patriarcas y Profetas, página 478. Su vida de oración fue la fuente de su sabiduría y su fidelidad. En la corte de Babilonia, Daniel era honrado por los hombres, pero su grandeza radicaba en su constante comunión con Dios. Desde su juventud había sido un hombre de oración. La oración hizo a Daniel lo que fue, le dio la fuerza para resistir la corrupción de la corte, la idolatría, y para brillar como un ejemplo de fidelidad. Daniel es echado al foso de los leones. El rey ayuna, hermanos. El rey ayuna. El rey que firmó el edicto para que Daniel fuera al foso de los leones, ayuna a favor de Daniel mismo. Al amanecer corre al foso el rey y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios? ¿Se imaginan, hermanos, lo que el rey pensaba de Daniel? Tanto así que fue allá a preguntarle si estaba todavía vivo, porque conocía lo que era el Dios de Daniel. Conocía. Hebreos 11:33 dijeron que hombres por la fe taparon bocas de leones, refiriéndose a Daniel. Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Daniel desafió el miedo porque vivía cada día en la presencia de Dios. Su fe no dependía de las circunstancias, su influencia no dependía del favor de los hombres, era un reflejo de su vida oculta con Dios. No eran sus habilidades, su capacidad, no era el ADN ni la educación que había recibido en Babilonia, hermanos. Eran esas horas que él pasaba orando a Dios. Era la fuente de su fortaleza, lo que lo ayudó a ser lo que él fue. Durante la ocupación japonesa de Corea, una joven cristiana llamada Esther Ann Kim fue arrestada por negarse a inclinarse ante el altar del emperador japonés. Antes de su arresto pasó 6 meses orando, ayunando y memorizando versículos bíblicos, preparándose para la cárcel. En prisión sufrió hambre, tortura y soledad, pero su fe nunca vaciló. Su influencia fue tan fuerte que convirtió a otras prisioneras y hasta algunos de los guardias. Su historia está allí en el libro If I Perish. Mientras más oraba, más valentía tenía.
dice ella. Sin oración el miedo dominaba mi alma, pero con oración sentía que podía enfrentar cualquier cosa. La pregunta es, querido hermano, ¿estás cultivando una vida diaria de oración? ¿O solamente acudes a Dios cuando hay crisis? Estábamos riéndonos porque hubo un temblor allí en Montemorelos, que nunca hay ahí, en esa zona no es zona de temblores, ahí en Nuevo León. Y me dicen los hermanos, porque fui a visitarles, fue a la graduación esta cuando me ausenté por un fin de semana. Me decían los hermanos que el sábado después del temblor, las iglesias en Montemorelos estaban llenas. Y yo le decía a los hermanos, tengo una idea brillante. Comencemos el ministerio de los temblores. Vamos a las casas de las personas y sacudimos las casas en la noche. Y le apuesto que son más efectivas que un estudio bíblico. Ahí van a llegar el próximo sábado. Hermano, hay personas que solo buscan de Dios cuando están en crisis, pero pasa la crisis y ¿qué pasa? Pasa Dios también con ella, ¿cierto? ¿Puedes decir que tu vida está siendo transformada por la comunión constante con Dios? El secreto del éxito de Daniel fue su oración diaria. El que hoy desea ejercer influencia para Dios debe seguir su ejemplo. Profetas y Reyes, página 489. Aquí está el secreto de Daniel. Aquí está el secreto. No era porque era un príncipe, era simplemente porque dedicaba tiempo a orar. La oración de Daniel no fue un acto de rebeldía, sino una expresión de fidelidad. Y esa fidelidad impactó a un rey pagano, a una nación entera, y hasta el cielo lo reconoció. Miren lo que dice el Camino a Cristo acerca de la oración. La oración es el aliento del alma, el canal de toda bendición. Nunca deberíamos alejarnos de nuestro aposento sin pedir la presencia de Jesús. Es allí, hermanos, cuando oramos, donde recibimos el poder que necesitamos. El rey Darío proclama que todos teman al Dios de Daniel. Su testimonio impacta a la nación. Daniel no se propuso influir. Miren qué interesante. Daniel no se propuso influir, solo se propuso ser fiel. Su influencia fue el resultado de una vida fiel. Y Dios hizo de él una luz para el mundo. Salmos 112, 6 nos dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Y termino con una ilustración de una enfermera cristiana llamada Florence, que transformó el sistema de salud británico en el siglo XIX. Su compasión y su fe influyeron en la medicina, la sanidad y el servicio humanitario en todo el mundo. Su influencia fue un fruto de una vida consagrada. El mundo, hermanos, no necesita más teorías, más voces que se levantan. El mundo necesita más Danieles. Hoy Dios te quiere llamar a ser una luz, a influir para bien, a orar como Daniel, a no contaminarte como Daniel, a hablar como Daniel y a vivir para Dios como Daniel. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compran ni se venden. Hombres que son honrados, hombres que deciden decir la verdad, hombres que son fieles como la brújula en su derrotero. Y ese es el deseo, mis queridos hermanos, para cada uno de ustedes el día de hoy. El secreto no está más
que en el tiempo que dedicas a cultivar tu relación con Dios. Si tú descuidas a Dios, no hay cómo lo logres, mi hermano. Separados de mí, nada podéis hacer. Si tú le cortas una rama a la vid, no puedes esperar que esta rama dé uvas. No las va a dar. Tiene que estar pegada al tronco. Y ese tronco es Jesucristo, hermano. Si tú todos los días te aferras de Él, si tú en Él encuentras tu fuerza diaria, si tú lo buscas cada mañana, antes de dormir, constantemente, entonces las uvas van a salir, los frutos se van a ver y llegarás a ser una influencia poderosa, así como lo fue Daniel. Dios nos ayude, queridos hermanos, a orar como Daniel oraba. Dios te bendiga. Querido Padre que está en el cielo, damos gracias, Señor, por dejarnos el registro bíblico de la vida de este gran hombre, Daniel, Señor. Padre, Daniel no era grande por la educación que recibió en Babilonia, en su casa, por ser hijo de reyes, un príncipe. Nada de esto, Señor, hizo de lo que Daniel fue. El secreto de Daniel, Señor, residía en la comunión que él tenía con usted. Él le buscaba 3 veces al día, Padre. Y él sabía que su fuerza dependía de la oración, Señor. Padre, perdónenos por orar tan poco. Ayúdenos, Señor, a ser fieles en la oración como lo era Daniel. A buscarle a diario, a entender que nuestros frutos dependen de estar unidos a la vid. Y esa vid es Cristo, Padre. Dios del cielo, que esta semana de oración que concluye ahora nos haya enseñado, Padre, a ser fervientes y perseverantes en la oración, Señor. Que ni siquiera, Padre, el temor a los castigos, al foso de los leones, pueda intimidarnos para dejar este hábito, Señor. Que no nos arriesguemos a enfrentar el día a día sin su bendición, sin buscarle en oración, Padre. Ayúdenos, Señor, a echar mano de esta arma poderosa, a no descuidar nuestra comunión con usted. Denos la fuerza, Padre, para lograrlo. Denos el deseo de hacerlo. También oramos por los alimentos, Señor. Bendígalos, gracias por ellos. Se lo agradecemos en Jesús. Amén, Señor. Amén.